Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es para analizar la novela Lucía no tardes de Sandra Siamens. Es la novela que estuvimos conversando la clase de Zoom pasada, y también hay que responder algunas consignas en la plataforma. Así que este video es orientativo, tiene algunos spoilers, advertencia, y está hecho con el propósito de colaborar y contribuir a que puedan realizar lo mejor posible las actividades y de alguna forma acompañarlos como si estuviésemos charlando de la novela en el aula. Es una novela maravillosa que habla de distancias, de secretos y de supervivencia. Yo creo que la palabra supervivencia aparece continuamente en la medida en que vemos familias que toman decisiones bruscas y drásticas en pos de mejorar su calidad de vida o en pos de las necesidades que atraviesan. Es una novela que narra la historia de familias que se ven atravesadas por la guerra, en este caso la familia de Lucía, que es una familia italiana en un pueblo. Eh, Lucía tiene que descubrir un secreto y nosotros como lectores la vamos a acompañar, vamos a estar con ella tratando también de develar dónde está su mamá, cuál es su historia, y así un poco recuperar la identidad. Eh, Creo que el modo en que esta novela está narrada, con la inocencia, con la frescura de esta nena tan dulce y que se ve víctima de un montón de situaciones injustas que no le corresponden, hace que sea una novela emocionante y que pueda generar alguna que otra lágrima. Nosotros ya en una actividad previa de prelectura habíamos tratado de dilucidar quién es el que le pide que no tarde, y también habíamos visto la contratapa. La contratapa nos anticipa un poco porque nos dice que es una novela sin tapujos en la que se enlazan tres generaciones: las guerras, las separaciones, las pérdidas, un secreto, un viaje y un esperado encuentro. Una escritura sensible, fragmentada como los recuerdos de los personajes, como los sutiles y misteriosos modos que tiene la vida de anudarnos con los hechos que nos transforman. Si bien es una novela muy sensible y emocionante, también es una novela que nos permite revisarnos y entender que a veces la vida y el momento histórico que nos toca vivir, en el que nos toca nacer, muchas veces nos expone a tragedias que no nos corresponden o que no nos merecemos, pero que nos tocan. Entonces también esta novela es esperanzadora en la medida en que nos va a permitir revisar aquellos sufrimientos y entender que la vida a veces es cruel para todos y que a todos nos toca en mayor o menor medida algún sufrimiento. Cuando uno toma de referente a Lucía y entiende su historia y todo lo que le tocó atravesar desde la discapacidad de su ojo. Recuerden que en el primer capítulo ella va a perder un ojo para siempre, y que incluso ella va a decir: yo miro al mundo con un solo ojo, ¿no? Bueno, con esta frescura y también con este simplismo de tomar la vida como viene y entender que nada nos toca porque somos nosotros, sino que tiene que ver con el momento histórico y con la familia en las que nos toca nacer, pero que ni aún así todas esas desventajas o esas circunstancias que no nos ganamos, pero que nos suceden, eh, nos forman y nos hacen, y que tarde o temprano, así como también te llega el huracán con revoluciones, también hay esperanza y hay un reencuentro y hay un final feliz. Bien, aquellos que leyeron la novela saben que hay un final feliz, y aquellos que no la leyeron tienen el primer spoiler, ¿no? Y de alguna forma también es un spoiler que los va a motivar a seguir leyendo, sea donde sea que se encuentren en la lectura, sabiendo que no se preocupen, termina bien.
Bien, yo espero que ya hayan terminado de leer por completo, pero si no es así, los motivo, y si quieren los amenazo, a que la terminen. Es una novela muy cortita que está separada en 4 capítulos y cada capítulo enmarca muy claramente de qué va a tratar y en qué momento de la vida de Lucía nos encontramos, ¿no? El primer capítulo se llama Lucía allá. Bueno, como verán, yo tengo mi libro todo marcado, ¿no? Porque a medida que voy leyendo, voy haciéndome preguntas y al mismo tiempo voy inspeccionando. A mí me gusta mucho eh, hacerme cuestionar al autor y también al narrador, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que me está anticipando? ¿Y qué es lo que no me cuenta? Y si me está diciendo que Lucía allá, ¿allá dónde? Eso es lo que escribí acá abajo, o sea, ¿allá en dónde? Bueno, finalmente sabemos que allá perdón, finalmente sabemos que allá se refiere a Italia, o sea, Lucía en Italia. Lucía, bueno, otras anotaciones. Eh, Lucía está en Italia y le encanta leer el cuento de los 3 cerditos. Obviamente ella lee en italiano, ella lee Il Tre Porcelli y Il Lupo Cattivo, ¿no? Ella lee Los 3 cerditos y El Lobo Feroz. Que le encanta y repite esas lecturas porque tiene alguna fascinación, que no sabe por qué, por este cuento. Nosotros como lectores sabemos que este cuento tiene una analogía directa con la vida de Lucía. Si bien Lucía no lo sabe y nosotros no lo sabemos tampoco todavía, porque como les dije antes, nosotros vamos a ir recorriendo la novela casi a la par de Lucía, entonces eso nos pone en un lugar muy activo. Eh, sí, al finalizar la novela, vamos a percibir que este cuento que se menciona ya en la primer página tiene una relación directa con lo que a ella le va a suceder. ¿Recuerdan el cuento de los 3 cerditos? Estos 3 hermanos que fabrican cada uno su casa propia, el más vago la hace de paja y enseguida se pone a descansar, el segundo la construye de madera con un poco más de esfuerzo, pero se queda a mitad de camino, y finalmente el más trabajador, el más laborioso, la construye de material y finalmente es la casa que resiste a los soplidos del lobo. Este lobo feroz primero visita la de paja, esta vuela rápidamente, luego va la de madera, cuesta un poco más, pero finalmente también termina siendo devastada, y finalmente llega la de madera y sopla y sopla y sopla y no consigue nada. Entonces, nada, finalmente cuando nosotros hacemos una recorrida, una relectura y nos ponemos en un ojo crítico de lectores profundos y de lectores casi investigadores, detectives, encontramos que Lucía va a tener 3 casas. La primera va a ser la casa con la abuela Amelia, que finalmente rápidamente esta abuela fallece y Lucía tiene que irse, esta casa en donde por un corto tiempo ella es feliz, juega, aprende a leer, eh, pero le toca abandonarla, le toca irse. La segunda casa, que es la de Agnés, que en esta casa si bien es un poco más fuerte, en donde hay reglas, conductas, donde aparentemente ella va a permanecer durante toda su existencia, finalmente no es la definitiva, y llega a la última casa, que es la casa de Bruna y de Vittorio, en donde va a ser el lugar donde va a residir y donde va a estar segura y va a estar a salvo. Bien, en algún momento yo les voy a pedir profundizar, que ustedes con sus ojos críticos de lectores eh, puedan describir cada una de estas casas, ¿no? Y por qué la casa de Amelia es la de paja, por qué la de Agnés es la de madera, y por qué finalmente la casa de Bruna termina siendo la de ladrillo, la de materiales, en donde hay contención, estabilidad, que es fuerte, ¿no? Y que nadie puede derribar. Eh, Hay una situación que yo quiero destacar, que la mencionamos, que sucede
en el tercer página de la obra, que tiene que ver con un insulto que en la calle lanza Annunziata, que le grita a la criatura mientras va de la mano con su abuela: putane como tu mamá, ¿no? Este insulto, si bien nos impacta como lectores, porque es un insulto que viene de una señora mayor dirigido a una criatura y que al principio no tenemos por qué saber a qué se debe, solo nos funciona como un indicio de que acá hay un problema, eh, nos va a hacer preguntarnos, esta mujer, ¿qué relación tiene con Lucía? O sea, ¿quién es para gritarle así? Y también hacernos preguntas sobre, ¿y qué onda la mamá de Lucía? ¿Dónde está? Sabemos que el padre falleció en la guerra, que fue a la guerra y que no volvió, pero no sabemos dónde está la mamá. Y ella todo el tiempo pregunta por su mamá y la respuesta es: no preguntes, no quieras saber, le dice su abuela. Y este no quiera saber, ¿y por qué no tiene que saber? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y esta va a ser la duda y al mismo tiempo el cuestionamiento que como lectores nos va a llevar hasta el final, tratar de encontrar a la mamá de Lucía y entender qué pasó ahí. Es muy importante para entender esta novela tener un poco de contexto histórico. Eh, Europa estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial, Italia era un participante muy importante, habían luchas civiles, además de la guerra mundial. En Italia estaba Mussolini, ¿no? Que defendía, junto con el franquismo y Hitler, una oposición contra Estados Unidos y que eran los que peleaban desde un frente y eran aquellos que eh, generaban matanzas, una dictadura, la no garantía de derechos y pusieron a todo, en este caso a toda Italia, en crisis, en jaque, porque todos los hombres eran destinados a la guerra, eran obligados a ir a la guerra sin opción, y la guerra es sinónimo de hambre. Cuando un país o un estado está en guerra, no tiene tiempo de producir y tampoco tiene tiempo de relación con el mundo. Es un país que está invirtiendo todo su dinero en armamentismo y a todo su conjunto humano, a todos sus habitantes, los está destinando a la guerra. En este caso, esto genera no solo muchísimo dolor por las pérdidas y los sacrificios humanos, sino que también desestabiliza absolutamente la economía, falta comida, falta los centros sanitarios y de salud sufren saturaciones. ¿Por qué? Porque todo se destina al frente de guerra. Todo, tanto la comida como los especialistas, los médicos, los seres humanos, todos dejan por completo de hacer lo que estaban haciendo y son destinados a la guerra. En este contexto es donde muere el padre de Lucía, que el padre de Lucía es el hijo de Amelia, su abuela paterna. Acá también nos preguntamos por qué Lucía está con la abuela paterna, qué pasa con la familia de la mamá de Lucía, ¿no? Eh, Tenemos en claro lo que sucede con el papá, no tenemos en claro lo que sucede con la abuela. Es muy importante entender el contexto histórico y ubicarnos en este momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una Italia totalmente empobrecida, familias devastadas por la muerte, por la tragedia, tratando de restablecer las economías, con muchas angustias, y el dolor endurece a la gente, la cambia, la modifica, los entristece. Entonces, una guerra tarda años en sanar y es casi imposible de curar por completo. Y Europa tuvo muchas guerras, no solo tuvo la Primera Guerra Mundial, tuvo la Segunda Guerra Mundial y tuvo las guerras civiles, que eran aquellos que se oponían al régimen de Mussolini y trataban de derrocar esta dictadura. Entonces nos vamos a encontrar con un panorama complejo que no atraviesa únicamente a una generación. En este caso atraviesa a tres. Atraviesa a los padres,
atraviesa a los abuelos y atraviesa a los hijos. Lucía es la hija, ¿bien? Lucía va a ser la hija de, bueno, no les quiero spoilear mucho, pero Lucía es la hija de los hijos de Amelia y Agnese, ¿no? Entonces, tanto Amelia como Agnese han perdido sus hijos. A su vez, estos hijos, uno está muerto y el otro no sabemos en dónde está. Y finalmente una nieta abandonada con una abuela que luego vamos a descubrir. Sabemos por un lado abandonada por su padre porque falleció. No sabemos qué pasó con la mamá. Pero en este contexto de supervivencia, de pobreza, de tristeza, de angustia, las decisiones que se toman son demasiado extremas, ¿no? Es decir, la gente juntaba y abandonaba sus tierras, su familia, su lengua, y se subía a un barco, cruzaba el mar durante días y días, pasando hambre, con las enfermedades, con las incomodidades, con los riesgos, para ir a un lugar desconocido, absolutamente, donde se hablaba otro idioma, donde el desarrollo era otro, tratando de buscar sobrevivir, tratando de encontrar un lugar donde hubiese comida, algo tan sencillo como eso. Entender esto nos va a ayudar a entender muchas veces las decisiones crueles, las decisiones fuertes que se tomaban, ya sea desde tomarte un barco e irte al otro lado del mundo, o también situaciones como cuando Lucía se lastima el ojo, que la abuela, bueno, Agnés lo toma fríamente, no la consuela ni nada, y asimismo Lucía también lo asume con cierta sin importancia, porque son épocas de muchísimo dolor y de demasiada tragedia que ya, ¿qué le hace una mancha más al tigre? O sea, los umbrales del dolor y los umbrales de la queja están allá en el infinito y más allá. Es decir, la gente no se va a hacer problema cuando perdió un ojo, cuando hay tantos hombres que han venido de la guerra sin piernas, con trastornos, o cuando han perdido hijos, cuando no hay comida. O sea, por eso entender el contexto en el que se da esta historia hace que nosotros juzguemos y analicemos desde otro lugar, no desde nuestro tiempo, en donde sí nos puede escandalizar que Lucía pierda un ojo, o que una madre tire a su bebé por la borda de un barco, o desde una mamá que tiene que abandonar a su hija e irse a otro continente, etc. ¿Por qué? Porque todas estas decisiones tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con el momento histórico en el que esta historia se relata, ¿no? Antes de seguir avanzando y casi llegando al final de este análisis, que viene un poco a responder la pregunta 1 y 2 que les dejé en la plataforma, me interesa leer el epílogo. El epílogo suele ser la frase, el fragmento, la dedicatoria que aparece en las primeras páginas. En este caso, ni bien nos encontramos con el nombre de la novela, la siguiente página es una dedicatoria. La dedicatoria dice: quiero dedicarle este libro a Esteban Matiasevich, el abuelo de mis hijos. Durante algunos años me pidió que escribiera la historia de su vida. Las palabras a veces son tosudas y caprichosas, y finalmente nunca lo hice. Tampoco ahora, pues él fue el viento que hizo avanzar esta novela. Muchos de nosotros, si rastreamos, tenemos abuelos o tatarabuelos inmigrantes. Sin ir más lejos, mi abuelo es italiano por parte paterna y mi abuela paterna es española. Cittadini es un apellido italiano y también vinieron cuando ellos eran jóvenes, tenían 20 y pico de años, vinieron buscando un mejor futuro. Hoy en día son personas que tienen 92 años, pero si nosotros solo revisamos nuestros apellidos, Fernández, Hernández, en este caso Cittadini, o como menciona acá la autora Matiasevich,
son apellidos extranjeros que nos hablan de aquellos tiempos, ¿no? En los que la gente se subía a los barcos y escapaba de sus naciones, de sus estados, en busca desesperada de un futuro mejor. Que ese futuro mejor no era tan grande, era al menos tener para comer, al menos tener suelo, tierra para trabajar. Dicho esto, con esta simple dedicatoria nos damos cuenta que algunas historias necesitan ser contadas como un acto de reivindicación, como un acto también de curar las heridas, ¿no? Cuando este abuelo cuenta lo que le sucedió, lo que tuvo que viajar, cómo fue su vivencia en un barco, cómo fue llegar a un país donde no hablaban el mismo idioma, cómo lo recibieron, cómo conoció a quién era su pareja y demás. Habla también de necesito que me escuchen y que le den valor a lo que viví, para que lo que yo viví tenga alguna significación y sea importante. Yo necesito ser protagonista de mi historia, necesito contar mi historia y necesito ser valorado por mi historia. Claramente nosotros al final de leer la novela creemos que Lucía y Bruna van a ser nuestras heroínas, de alguna forma por esta lucha contra el destino, contra las adversidades, contra las divisiones, contra los status quo de la época, contra el machismo de la época, etc. Les voy a leer nada más que el final de este capítulo que nos toca analizar, pero sin antes hacerles notar que en ciertas partes van a encontrar fragmentos del diario de Lucía. En este caso, dice, lo que me da miedo, el mar que es hondo y negro. ¿No? Lucía tiene miedo y va a viajar sola con unos conocidos, con unos familiares lejanos, y ella siente miedo. En varias ocasiones vamos a tener algunas intervenciones directas de Lucía, porque nada, es como traer su diario y de puño y letra mostrar una evidencia, de alguna forma trata de darle verosimilitud al relato. Leo la última parte y con esto cerramos, sin antes decirles que cualquier duda o consulta pueden hacerlo por el mail en la plataforma virtual y que esta semana voy a estar subiendo más preguntas para seguir trabajando y avanzando con la novela. Es obligatoria y recuerden que ya esta es la última semana para terminar de leerla. Pónganse las pilas porque si no los voy a ir a buscar a su casa. No, mentira, no puedo salir de casa, pandemia. Bueno, si no, me voy a enojar. Leo, dice así. El barco se llama Vapor Tucumán. Es inmenso. Podría caber el pueblo entero y otros 5 pueblos como el mío. Me preocupa que sea tan grande. No estoy segura de que algo tan grande pueda flotar en el mar. El barco hace sonar una sirena que me deja sorda y que quiere decir que todos los pasajeros tienen que subir de inmediato. Estoy asustada. El abuelo Donato me abraza. Tiene el sombrero en la mano, está húmedo todavía. No llores, me dice con los ojos llenos de lágrima. Agnés me estira el vestido que me arrugó el abuelo y me da un beso en la frente. Portate bien. Quiere que me vaya rápido. Está apurada porque el abuelo Donato se pone a hablar con Jero y ella no quiere que lo vean. Está inquieta como Marguerita cuando se viene una tormenta. Dale esta carta a mi hija cuando llegues, Lucía. Lucía, me llama aparte el abuelo Donato. ¿Qué? Jero se va contigo. Me dice, casi sonriendo. Él te va a cuidar. Ya no tienes por qué tener miedo, Picolina. Pero abuelo, está decidido, me dice y se encaja el sombrero húmedo en la cabeza.
Jero te espera en el barco. Este es un capítulo que a mí me emocionó muchísimo. El abuelo Donato fue a la guerra y cuando volvió distinto. Volvió flaco, volvió taciturno, triste. La guerra hace eso, la guerra te aniquila el alma, ves muerte, pasas hambre, frío, te toca matar a otros y ves a tus compañeros morir. En la guerra no gana nadie. Y Donato volvió totalmente cambiado, no solo físicamente por el hambre y las torturas que vivió, sino que volvió y con un compañero quejero, el único con el que habla, con el que tiene relación, que nadie lo ve, solo él. La abuela, Agnés, sospecha que Jero fue un compañero que murió en el campo de batalla. Esto nos hace suponer, creyendo y teniendo en cuenta racionalmente, que Jero volvió loco, volvió con alucinaciones. Perdón, que Donato volvió loco con alucinaciones, en este caso Jero. Donato no habla con nadie, habla con Jero, y a Jero hay que ponerle un plato de comida en la mesa. Ajero es un miembro más de la familia, un miembro que nadie ve, pero que es al único al que el abuelo Donato habla, al que estima y que está con él. Y quizás el acto de amor más grande que le dedica a Lucía es darle a Jero, ¿no? Por eso emociona tanto que él, para que la cuide, ¿no? Eh, que la cuide a través del mar, que la cuide en el barco, que la proteja porque en el contexto en el que ella está, lo necesita más que él. Y cuando su nieta le dice, tengo miedo, él le da todo lo que tiene, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo aquello que tiene? También es lo que a él lo ayuda a sobrevivir después de las aberraciones y de todo lo horrible que le tocó vivir en la guerra. Entonces, esta simbología que en pocas palabras nos da el último capítulo es un montón, porque cuando nosotros profundizamos como lectores inquietos, curiosos, lo resignificamos, ¿no? Todo esto que yo les hablo y les digo son procesos que un lector experimentado va generando y que le da color, le da forma al texto y que de alguna forma nos hace también emocionar e involucrar en la novela. Donato no tiene nada, Donato perdió todo. Donato, sin embargo, con lo que volvió de la guerra fue con Jero, con este amigo imaginario que lo abstrae, que lo protege quizás del dolor, de los recuerdos, que es su compañero, su guía, y él se lo da a Lucía, y le dice, él te va a cuidar, y él lo cree verdaderamente, entonces este acto de amor es maravilloso. Después Jero va a volver a aparecer en un momento muy importante y también nos va a emocionar. Cada capítulo es emocionante, cada capítulo nos atraviesa el alma. Si tenemos los ojos interiores bien abiertos para percibirlo, vamos a encontrar la belleza y la pureza en este texto, y por eso lo elijo y por eso se los doy. No voy a hablar más, este video se hizo muy largo, simplemente mandarles un beso enorme, agradecerles y decirles que los extraño un montón y que espero que pronto nos podamos reencontrar en el aula. Los quiero.